Lo digo que sí quería insistir en que ha estado vetado esta información de las principales revelaciones. ¿Cuáles son las principales en cuanto a contenido, en cuanto a predicción de cosas que van a pasar ahora? La Salet, la primera, que es impresionante, fue una aparición de media hora a Melania y media hora a Maximino. Los dos recibieron revelaciones distintas, coinciden en algún detalle, pero cada uno de unos temas diferentes. Esto lo explica muy bien en este libro, Revelation, esa cuestión. Entonces, esa es una. Totalmente coincidente y totalmente convergente es la Frodé. Luego, Tilí que va a confirmar la Frodé, ratifica la Frodé. Después, Fátima. Después, Garabandal, porque Garabandal es tan expresivo como la Salet. O sea, las afirmaciones que se hacen en Garabandal coinciden totalmente con la Salet. Como no se conocían las de la Salet, pues claro, cuando las niñas empezaron a decir esas cosas... ¿Qué dijeron las niñas en la Salet? Para recordar un poco, decir, porque de ahí parte todo, en la Salet... En la Salet, básicamente, el contenido fundamental. El contenido fundamental es la gran tribulación. Una apostasía que se ha ido gestando, como explico en el libro Quo Vadis, y que llega a la apostasía generalizada. Y ante eso, pues ya la imposibilidad de seguir adelante, ya una intervención divina, directa. Estamos hablando de que quizá hoy estaremos ya en esa apostasía generalizada. Sí, eso por supuesto, eso lo explico en qué consiste esa apostasía, que es la implantación del antidecálogo. O sea, si lo que Dios quiere que vivamos según 10 palabras, 10 pautas, adorarle sobre todas las cosas, respetar las cosas de Dios, en darle culto, honrar padre y madre, respetar al prójimo, respetar el matrimonio, respetar los bienes materiales del prójimo y en general hacer buen uso de los bienes materiales, respetar la fama, la honra, la verdad, etcétera. Son las 10 pautas, ¿no?, de los 10 mandamientos. Ahora mismo estamos en lo contrario. Lo que es más, ya el antidecálogo. El antidecálogo es delito, uno que pretenda vivir los 10 mandamientos. Son delincuentes. Se ha dado la vuelta todo. Se ha dado la vuelta, se ha conseguido darle la vuelta. Bueno, pues ante eso, en la Salet se explica, pues tanto la situación de la Iglesia, donde habrá, por ejemplo, se habla dentro de la jerarquía, una división, una apostasía dentro de la jerarquía, una parte de la Iglesia que rechaza el Evangelio. Incluso en la cabeza también habla de falso papa. En el mundo, una gran tribulación que afectará a la Iglesia, al mundo, como es natural, ¿no? Pero detalla, o sea, la Salet detalla que todo eso, esa crisis, esa tribulación afecta a la Iglesia. Entonces, lo mismo se va a hablar en Akita, Japón, que además son revelaciones aprobadas por el obispo de allí, después de una investigación abrumadora y tal. Bueno, lo mismo se va a hablar en Garabandal, que ahí no se quiso o sea, se trataron de aplastar a las niñas y lo hicieron. Hasta el punto de que no quiere, usted ha entrevistado a Conchita, a Jacinta, de Garabandal, y claro, a mí me ha admirado que esta mujer no guarde rencor, porque las faenas que les hicieron fueron terribles. Obligarles a jurar de lo que habían dicho, decir que habían mentido, etcétera. Apariciones en Quibeyo, también en África. Bueno, en Quibeyo, por ejemplo, en África, que están aprobadas también. Sí, también están aprobadas. Y que son recurrentes, o sea, van en la misma dirección. Son en Ruanda, las de Quibeyo. En Ruanda, que donde anuncian lo que iba a pasar, ese exterminio, ese genocidio, y bueno. Entonces, hay una convergencia en una serie de apariciones. ¿Y esa convergencia existe también, posiblemente, esto ya a lo mejor es elucubrar, en alguno de los secretos de Medjugorje? Bueno, indudablemente en Medjugorje
también es otro de los lugares donde van en la misma dirección. Los 10 secretos de Medjugorje, pues los videntes han dicho que los irán diciendo cuando le diga la Virgen y tal, y que los unos afectan a todo el mundo, afectan a lugares concretos, afectan al aviso, porque en todas estas revelaciones pues aparece un aviso, una iluminación de las conciencias, que es como un Pentecostés. Es Joel 3, que ya lo hablamos en uno de las entrevistas. El último programa que tuvimos con usted, que ha tenido una aceptación y sigue teniéndola, increíble. Pues Joel 3, ahí explica que será derramada mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla de eso, del aviso, se habla de castigo, de un primer castigo, luego se habla de días de tinieblas al final de toda una gran batalla entre el bien y el mal. A mí me gustaría que hablara, porque una de las profecías de la mística de la que estamos hablando es los 3 días de oscuridad, ¿no? Sí, habla, pero no solo 3 días, es que habla de lo siguiente, fíjese, habla 4 horas de tinieblas sobre Bretaña, en primer lugar sobre Bretaña solo, en su tierra, luego 2 días de tinieblas, que va a haber también, y luego 3 días de tinieblas, 3, o sea, ella distingue entre unas horas, 2 días y 3 días. Que eso, pues yo creo que solamente lo habla la Frodé, porque en la Salet no se especifica tanto, y en Medjugorje, Garabandal, tal, tampoco se especifica. En Medjugorje es que todavía no han dado a conocer, pero bueno, se han dejado caer algunos aspectos, algunas cosas, pero bueno, en Akita, tal. Siempre la convergencia es, se está produciendo el final de la gran apostasía, que había un proceso que se había comenzado con el rechazo ante la mundanidad que invade a la Iglesia cuando se convierte en una religión estatal. Pues eso precipita, sobre todo en el siglo XIV, cuando el Papa se va de Roma. Y se tira 40 años los papas fuera de Roma, que se dice pronto. Y cuando consigue Catalina de Siena, el periodo de Aviñón, en Aviñón, cuando consigue Catalina de Siena que regresen, el Papa Clemente, no sé cuánto, Clemente VI, me parece, cuando consigue que regrese, pues, o Urbano VI, no me acuerdo, uno de los dos, cuando consigue que regrese, 60 años de cisma, 2 papas y 3 papas. Bueno, a partir de eso, el descrédito de la Iglesia es impresionante, y se produce primero el Renacimiento, un querer recomenzar después de la peste negra, que murió la tercera parte de la cristiandad en 3 años, entre 1348 y 1350, pues muere la tercera parte, y entonces empieza un rechazo cultural, el Renacimiento. Ya no quieren hablar del cristianismo ni de lo judío, sino solo el mundo grecolatino. Después Lutero rechaza la Iglesia en 1517. Después la masonería, en 1717, rechaza a Cristo. Y después la Revolución Comunista rechaza a Dios, 1917. Y 50 años después, tal y como había dicho Carlos Marx al hablar de que la Revolución comunista no se implantaría hasta que no se consiguiera una revolución sexual, que ese libro lo escribió con Engels 20 años antes del Capital, pero se publicó 20 años después del Capital y es más desconocido, cuando se produce eso en la Revolución del Mayo francés de 1968, pues ya se implanta totalmente ya la consumación del rechazo de esto, ya del hombre, de la familia, ¿no? Y finalmente el rechazo del hombre con el transhumanismo y todo eso y tal. Es el final de la apostasía. Bueno, entonces están en estas apariciones que estamos diciendo, se dicen muchas cosas que todas coinciden y que explican lo que va a suceder y que lo hablamos en el programa en la secuencia, cómo será. Entonces, pues qué peculiaridad tiene, por ejemplo, en la Salet se habla del futuro rey de Francia, habla de 2 futuros papas del siglo XXI,
habla de la iglesia oculta, que la iglesia oculta el secreto en la Salet, le pareció muy fuerte y entonces no quiso, igual que Fátima, no querían que se supiera obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, ¿no? No, y que iba a haber una gran tragedia, y entonces, pues, bueno,